Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. Qué privilegio para mí estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Y amados, pues el tema de hoy, para entrar así en materia, es: nunca subestimes a Jesús. No subestimes a Jesús. Es el tema de hoy, mis hermanos. Y quiero comenzar con una oración y que la palabra fluya, amén, de acuerdo a su espíritu. Señor, gracias por este momento. Gracias porque me permite estar aquí con mis hermanos. Señor, ayúdame, Señor, a que la palabra fluya. Señor, desete mi lengua. Usted me puede sanar, usted puede hacer grandes cosas, Señor, en mi vida. Pero, Señor, aún y no me sane, usted sigue siendo poderoso y está sentado en el trono, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta congregación. Gracias por Caleb, por Laura, por los muchachos, por sus hijitos. Guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Y a nosotros, Señor, también. Señor, te ruego que nos des esos ojos para ver, esos oídos para oír y ese corazón para entender, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, bueno, pues quiero decirles esto, que yo tenía un amigo, hablando de subestimación, yo tenía un amigo en la secundaria, o bueno, en el tiempo que yo estaba en la secundaria, no tenía esta altura que tengo ahorita, estaba más chiquitín, gordito. Y recuerdo, mis hermanos, que constantemente me metí en problemas, pero un día me metí en problemas con un cuate que era peleonero y tenía fama de pegarle a todo mundo. Y era más grande que yo, era de otro grado, más alto que yo. Yo decía, híjole. Y me acuerdo muy bien, así cuando me amenazó, dijo: te espero en el lote baldío que está acá a un lado de la secundaria, porque las peleas no eran en la secundaria, eran afuera de la secundaria. Y todos mis amigos escucharon la amenaza y luego: ¿qué vas a hacer, Toño? Uy, Toño, ¿qué onda? Y yo: ya no me digan, me están atormentando antes de tiempo, dijo el gadareno. Entonces, hermanos, ya voy, ya sale tocan la campana de salida. Voy para para el lote baldío y ya sabes, va toda la raza, toda la gente, toda la secundaria va atrás de ti y vamos, Toño. Y yo me acuerdo que yo tenía un amigo, hermanos, que este amigo me dijo: Toño, yo me voy a pelear por ti. Y yo, hermanos, le decían el Huesitos, imagínate. Ese era su apodo, el Huesitos. No, hombre, estaba chiquito y chiquitillo el Huesitos. Hermanos, llego ahí y dije, híjole, dije, este no va a ser de mucha ayuda en una pelea. Cuando llegamos al lote baldío, dice el Huesito, dice: peleate conmigo, yo me voy a pelear por Toño. Hermanos, pues resulta que el Huesitos le soltó un jab, ¡pum! Y luego un derechazo, ¡pum! Y ¡paz! Lo tumbó al grandote. Y yo, eres súper Huesito ya. Hermanos, él practicaba box. Entonces, pero estaba flaquito. Entonces todo el mundo, de ese día en adelante, el Huesitos y yo, amigos, mejores amigos. Mis hermanos, a mí me desanimaba mucho pensar que el único que me quería ayudar era el Huesitos. Me desanimaba bastante. Que el único que me podía ayudar era el Huesitos. Y mis hermanos, hay un pecado que usualmente los cristianos cometemos más seguido de lo que pensamos, y es el pecado de la subestimación. Subestimamos a Jesús frecuentemente. Tenemos una imagen preconcebida de Jesús, que Jesús no sería de mucha ayuda en tiempos difíciles. Es más, Jesús no sería de mucha ayuda en una pelea, como el Huesitos. Decimos, pero es que eres Jesús. ¿Cómo me puedes ayudar tú, Jesús? Pero, mis hermanos, escuchen bien lo que digo. Jesús es un poco más peligroso de lo que tú y yo podríamos imaginar. Es como ver
a veces vemos por el lado equivocado del telescopio y se ve más pequeño de lo que realmente es. Nunca, hermanos, nunca subestime a Jesús. ¿Qué es lo que pasa cuando tú, Jesús, tu perspectiva de Jesús es más pequeña de lo que es? Y ahorita me llamó la atención el pasaje que leyó Pastor Caleb, o que pusieron aquí en el boletín, Apocalipsis 3. Y de hecho ahí va a estar enfocadito un poquito la prédica, Apocalipsis capítulo 2 y 3. Cuando tú tienes un Jesús subestimado, obtienes iglesias como las que están en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Muchos aquí conocen el libro Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, probablemente ya por el 95 después de Cristo. A estas alturas Juan es un anciano, está en sus 80 y tantos años, ahora es un prisionero por causa del evangelio, por predicar a Cristo, y ha sido condenado al exilio, a la isla romana de Patmos. Y la isla romana de Patmos era un pedazo de piedra que salía del mar Egeo a 60 kilómetros de la costa más cercana del continente. Juan, hermanos, sabe que no se puede ir de ahí, y se sabe que nadie se escapa de Patmos. Ahí va Juan. Y Juan nos dice en el capítulo 1, ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, vaya conmigo, por favor. Apocalipsis 1. Juan nos dice que es el primer día del Señor, dice que domingo, creo yo, el día del Señor, y Juan tiene la necesidad de adorar al Señor, y nos dice que está adorando en el Espíritu, cuando de repente hay una voz que divide el aire, una voz tan profunda que podía sentir Juan esa voz retumbar en su pecho. Y esta voz le da una orden en el verso 11. Escribe en un rollo, dice, escribe y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y cuando sigue leyendo ahí que se escribieron 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, y rápidamente descubres que son iglesias, hermanos, que han subestimado a Jesús. Porque al leer estas 7 cartas, estas 7 iglesias, descubres que su Jesús de ellos es muy pequeño. Y cuando tu Jesús es muy pequeño, suceden estas 2 crisis. La primera es la crisis de la familiaridad, y la segunda es la crisis del miedo. Cuando tu Jesús es muy pequeño, pierdes la familiaridad y pierdes la confianza en Él. Primero, hermanos, la crisis de familiaridad, ¿qué es? La familiaridad, hermanos, es el contacto habitual y conocimiento profundo de alguien. Cuando usted tiene su familia, usted conoce perfectamente a esa persona porque tiene un contacto habitual, un contacto diario, sabe que le gusta, que le desagrada, ¿cierto? Pero cuando empezamos a perder de vista a Jesús, perdemos esa familiaridad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Estas son iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, están acusadas por el pecado. Por ejemplo, Éfeso ha perdido su primer amor, Pérgamo está lleno de falsas enseñanzas, Tiatira está llena de adoración a falsos dioses de la inmoralidad sexual, Sardis está llena de hipocresía. Jesús le dice que parece que están vivos, pero en realidad están muertos. Laodicea es tibia, complaciente y orgullosa y autosuficiente. Son iglesias que están seriamente arruinadas. ¿Qué pasó? Pues perdieron de vista a Jesús, hermanos. Ellos están familiarizados con Jesús, con su doctrina, su carácter santo, y ya no lo veían como realmente era. Y cuando tu visión, o cuando tienes una visión pobre de Jesús, mis hermanos,
siempre va a producir una vida pobre para Jesús. Entonces, es lo que vemos en esas iglesias que subestimaron a Jesús, subestimaron su obra redentora, subestimaron su persona, subestimaron su poder, su santidad. Si ellos hubieran visto a Jesús como alguien que trae juicio peligroso, como el león de la tribu de Judá, ni siquiera hubieran considerado, hermanos, arriesgar su vida por ese pecado. Entonces ellos pensaron que Jesús es buena onda, mediocre, consentidor, un Jesús que no es digno de ser temible, y mucho menos pensaron que era peligroso. Se quedaron con ese Jesús agradable y complaciente. Imagínate iglesias que reducen al Rey del universo a alguien con quien era agradable tenerlo cerca. Jesús era demasiado pequeño. Y mis hermanos, cuando tu Jesús es demasiado pequeño, no te incomoda. No se sentían incómodos en su presencia. Óiganme bien, iglesia, cuando le quitas las garras y colmillos al león de la tribu de Judá, simplemente lo conviertes en una mascota. Y muchos tenemos a Jesús como si fuera una mascota. Caminamos muy cerca del pecado. Una mascota que no te impide vivir como tú quieres. Ya no verías a Jesús en su aterradora personalidad buscando la santidad en tu alma, y siempre estarás a un paso de pecar. Tienes que actualizarte, hermano. El problema de muchos cristianos es que no están actualizados. Tienes que actualizarte de quién es Jesús. Algunos se quedaron con el Jesús bebé, el niño Jesús. Otros se quedaron con el Jesús carpintero de Belén. Otros se quedaron con el Jesús siervo. Otros se quedaron con el Jesús que está en la cruz. Y mis hermanos, tienes que actualizarte. Jesús está en el trono. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no es el carpintero de Belén. Él está sentado en el trono. Mis hermanos, porque lo que en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 12, vaya conmigo en delante, Jesús arregla eso y le dice a Juan: Juan, actualízate, papá. Y Jesús mismo en su carta Apocalipsis a la iglesia de Central Christian Church le dice: iglesia, tienen que actualizarse. Dice Juan en el 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Dice el 13: y en medio. Dice en medio de los 7 candeleros, hermanos. La posición de Jesús siempre es en el centro, la centralidad de Cristo, la centralidad del Hijo. Está en medio de las 7 iglesias de Asia. Jesús no es un dueño. Cuando dice estoy en el centro, quiere decir que Jesús no es un dueño, no es un propietario ausente de su viña. Él está en medio, no encima, en medio de su iglesia, de su gente, hermanos. Y desde el principio Él lo quería así. Él quería habitar en medio de su pueblo. Dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, la vestimenta de un rey. ¿No dice que traía un serrucho en la mano? ¿No dice que traía un martillo y unos clavos para arreglar una mesa? Dice que traía, hermanos, un cinto de oro. Mis hermanos, el 4, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Mis hermanos, sus ojos como llama de fuego, así como es imposible sostenerle la mirada a Jesús. No le puedo sostener la mirada porque sus ojos son como llama de fuego, atravesando todo lo que ve. 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno.
Esta es la idea de que Jesús es estable, hermanos, inamovible, nunca tropieza, nunca flaquea, Él es firme y se mantendrá firme siempre. Versículo, hermanos, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Dice, de su boca salía ¿qué? De 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Escucha, mi iglesia, este no es el Jesús gentil que se sienta a los niños en su regazo. La voz de este Jesús es una voz por mucho más poderosa que la del trueno más grande que hayas escuchado, que brilla por mucho. Más así, que brilla por mucho más que la explosión que produce una estrella supernova. Este Jesús es tan grande que en la balanza que Él sostiene en su mano, el planeta Tierra no hace ninguna diferencia de peso. Es más, con el movimiento de una pestaña, con el movimiento de una de sus pestañas, mis hermanos, podría desaparecer todo. Y todo en nuestro sistema solar y más. Este es el Jesús de Juan capítulo 1, de Génesis capítulo 1, que creó el mundo tomando un puñado de sílabas y las habla para que existan 10,000 galaxias, iglesia. Este Jesús está vestido de esplendor, de poder, majestad y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos no tenemos la más ínfima idea del poder que tú y yo alegremente invocamos, y pareceríamos niños jugando en la sala de nuestra casa con un juego de química sin darnos cuenta que estamos mezclando trinitrotolueno, dinamita. Estamos invocando un poder del cual no tenemos idea. Cuando leo el pasaje donde Jesús pisa Gadara y no viene un endemoniado, un endemoniado con miles de demonios, ¿cierto? Eran miles de demonios y llegaron postrándose al mismo tiempo todos, porque pues venían en uno, y se postraron así todos al mismo tiempo. Y dice: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? No, pues el Señor trae unas cuentas bien pendientes con ellos, pero mis hermanos, por eso ahora entiendo lo que dice Juan en el verso 17. Cuando le vi, ¿qué dice el verso 17? Caí como muerto. El mismo Juan, hermanos, que había llamado a Jesús amigo, ahorita nuestro hermano nos explicaba acerca de la cena de Pascua, recostado, el otro que está recostado. Me imaginaba a Juan recostado ahí con Jesús, ¿cierto? Pero ahora este mismo Juan está viendo al mismo Jesús con el cual él se recostó. Ahora lo está viendo el mismo Juan que había llamado a Jesús amigo, el discípulo amado, el discípulo que se había reclinado en su hombro. Ahora está experimentando el peso de esa gloria que lo aplasta y lo estrella contra el piso y lucha por mantenerse respirando. Está aterrorizado. No puedes quedarte como si nada, iglesia, en la presencia de Jesús. Y luego dice: Él puso su diestra sobre mí, ¿cierto? Ahí en el 17, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto me encanta, hermanos. Cuando yo empecé a estudiar Apocalipsis hace un tiempo, era un libro que yo tenía muy ignorado porque, pues no sé, muchos paradigmas que tengo de Apocalipsis por el Señor me los ha estado quitando. Y este es un libro que a mí me ha animado mucho, me ha motivado como no tiene idea. Dice aquí: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Imagínate así el Señor Jesús enseñando, no sé, unas llavesotas, me imagino yo.
así pesadas, así agarrando las llaves y diciéndole a Juan: mira, Juan, lo que tengo en mi mano, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1 nos revela a Jesús como un gigante que llena el cosmos con su presencia, iglesia. Y la advertencia de Juan a las 7 iglesias es: Jesús está observando todo el tiempo. Jesús nos está viendo todo el tiempo. Jesús está presente todo el tiempo. Y Él no es un abuelito bondadoso que simplemente nos revuelve el cabello cuando nos portamos mal. Él no es un amigo que va a pasar por alto nuestros pecados. Él es una figura imponente y furiosa que no va a ser manipulada. Él es el Señor. Él está entre sus iglesias y Él conoce nuestro pecado, hermanos. Y lo es suficientemente grande como para hacer algo al respecto. Iglesia, hoy, si tienes un pecado que has estado ocultando, un pecado que has estado tolerando en tu vida, mis hermanos, un pecado que está subestimando a la persona de Jesús, entrando al santuario como Ananías y Zafira, que pensaron que la santa presencia de Cristo iba a tolerarles y salieron muertos. No cedas ante la crisis de familiaridad. En Apocalipsis nos habla de estas iglesias y la palabra arrepentirse se repite muchas veces. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 viene la palabra arrepentirse varias veces, 7 veces. Ahora es el momento de arrepentirnos y el momento de confesar. Juan, hermanos, está diciendo que la próxima vez que seas tentado a pecar, la próxima vez que no quieras cumplir con la misión, la tarea que el Señor te mandó a hacer, Juan dice: abre tus ojos y contempla al verdadero Cristo. Nunca, nunca, jamás subestimes a Jesús. Nunca subestimes a Jesús. Mis hermanos, Apocalipsis fue escrito, hermanos, para ser un megáfono, una trompeta que nos llama a perseverar, a aferrarnos a esa promesa, nos llama a permanecer fieles a Jesucristo en medio de la tormenta, porque si lo hacemos, hermanos, y esto a mí personalmente hablando, me llena de esperanza, mis hermanos, porque al final de todo, cuando tú perseveras, nosotros ganamos. Tú y yo ganamos. Mis hermanos, entonces, nunca subestimes a Jesús. La subestimación es dar un valor menor al real, una infravaloración. Entonces, como podríamos tener un Jesús subestimado, infravalorado, también su palabra lo es. Sus mandamientos no importan tanto. Entonces, ese mensaje, hermanos, que el Señor hablaba a las 7 iglesias, era para decirles: miren, yo sé en qué están fallando. Yo sé cuáles son tus fallas. Éfeso perdió su primer amor. Se lo dijo el Señor, ¿sí o no? Pérgamo está lleno de falsas enseñanzas. Tiatira adoraba a dioses falsos. La Odisea es tibia, etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, el mensaje a las 7 iglesias no es revelarles su pecado, porque eso ya lo sabían, sino era que se arrepintieran. Arrepiéntanse. Y les digo una cosa, esto me ha traído mucha bendición. La palabra arrepentimiento en el griego original es metanoia, que significa transformación de ser, sentir y vivir. Otra vez, metanoia significa transformación de ser, de sentir y de vivir. Un cambio de mente, un cambio de andar, un cambio de rumbo, y el rumbo siempre apunta a Jesús, el Todopoderoso, hermanos. Cuando alguien se arrepiente, quiere decir que cambia su manera de o cambia
totalmente su rumbo, pero ese rumbo se dirige a Cristo. No es tu propio rumbo, no es como que ahora soy bueno, mira, ya soy bueno, ya me arrepentí. No, sí, pero ¿hacia dónde estás caminando? El rumbo es hacia Jesús, hermanos. Es hacia el Señor Jesús. Mis hermanos, pero ¿cómo es un cambio de mentalidad? ¿Cómo es? Gracias por preguntarlo. Ahí en Lucas capítulo 15, verso 11, vaya por favor, Lucas 15, 11, en adelante. El mensaje de las iglesias es arrepiéntete. Ahora, pero ¿cómo es esto? El Señor me encanta, mi Señor Jesús, porque dejó un ejemplo del arrepentimiento, una película, como si fuera una película de cómo es el proceso de la verdadera metanoia, del verdadero arrepentimiento. Y está en la parábola del hijo pródigo. Y mis hermanos, el muchacho, ya sabe, toma la decisión de irse, le exige a su padre la parte de la herencia y toma ¿qué? Su propio rumbo, que lo llevó a la ruina. Aprenda esto: tomar mi propio rumbo, escoger mi propia meta, me va a arruinar, a menos que la meta sea Jesús. Si la meta en tu vida es Cristo, pero escoger tu propio rumbo te va a llevar a la ruina. Di conmigo, mi propio rumbo, todos juntos, 1, 2, 3, me lleva a la ruina. Mis hermanos, en el verso 17, aquí está el arrepentimiento. Esto me voló la tapa de los sesos, dice aquí, y volviendo en sí, ahí está el arrepentimiento. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Para entender esta frase, volviendo en sí, mis hermanos, tenemos que primero que entender que no es volver en sí. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado esto. Cuando vuelves en sí y dices: ¿qué ando haciendo? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado cuando dices: híjole, ¿qué ando haciendo? Ya, híjole, ¿qué estoy haciendo? Ya volviste en sí, brother, hermana, ya volviste en sí. Tenemos primero que entender que no es volver en sí. Lo contrario a volver en sí es fuera de sí. Es que estoy fuera de sí. Oye, mira nada más cómo anda manejando. Vemos en las noticias. Mira, está fuera de sí. Es que estaba fuera de sí. Decimos la frase. Esto es, hermanos, estar fuera de sí. Esto es la capacidad de obrar, juzgar y razonar neciamente. Alguien que habla y habla y habla y habla y habla. Y dices: oye, ¿te estás escuchando? ¿Te estás escuchando? Pues no se está escuchando. Está fuera de sí. Porque mira lo que está diciendo. En ese sentido, cualquier cosa que se analiza, hermanos, cualquier cosa que se hace con una idea errada, torpe, injusta. Estar fuera de sí se trata de tener viciada la capacidad de razonar, la cual nos incita a discernir incorrectamente entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Cuando está fuera de sí la persona, cuando tú y yo estamos fuera de sí, no tenemos una capacidad de razonar correctamente. Fuera de sí, hermanos, es sinónimo de estar loco. Vamos, que está loco, estás loca, estás loco, estás fuera de sí. Has perdido la razón, no sabes lo que dices, no sabes lo que haces. En definitiva, son consecuencias, así va, de tener una mente enferma. Está fuera de sí. Ahora entendemos que es estar fuera de sí.
Pero ¿qué es volver en sí? Metanoia. Metanoia o arrepentimiento tiene dos aspectos. El primero es volver en sí. Y el segundo, ya volví en sí, ya dije, ¿qué estoy haciendo? Imagínate este chavo, está ahí y de repente piensa y dice, tengo tanta hambre que voy a comerme la comida de los marranitos. Y luego de repente dice, vuelve en sí y dice, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo yo voy a estar comiéndome la comida de los marranitos? Es como quererse hacer cereal con croquetas. A unas se antojan, ¿eh? Pero decir, oye, ¿estás comiendo croquetas a manera de cereal? Sí, es que a mí me gusta. Oye, estás fuera de sí. Oye, o sea, anhelas y deseas. Imagínate, anhelas y deseas la comida de los cerdos. Vuelve en sí. Anhelas y deseas lo que otros tienen. Anhelas y deseas una relación extramarital. Anhelas y deseas y empiezas a darte cuenta. Necesitas volver en sí, decir, Señor, perdóname, hazme volver en sí. Y este chavo vuelve en sí. Mis hermanos, y lo segundo de volver en sí, ya volviste en sí, y lo segundo es rectificar nuestros errores. Rectificar. Ya volviste en sí, ya volviste en sí, ahora rectifica, por favor. Híjole, nunca debí haberle hecho, nunca debí haber insultado a mi esposo, nunca debí haber sobajado, humillado a mi esposo o a mi esposa. Ya te quedó el 20, sí, nunca lo debí haber hecho, ahora rectifica. ¿Estamos? Ahora rectifica. Hombre, ¿para qué agarré ese dinero? Hombre, volviste en sí, perdóname, Señor. Si dice, sí te perdono, pero ahora rectifica, ve y págalo, ve y confiesa, ve y di lo que hiciste, rectifica. Le digo una cosa, algo que me pasó a mí. Mis hermanos, en mi casa siempre fue la cuestión del estudio, estudiar. Mi papá y mi mamá siempre me dijeron, tú estudia, tú preocúpate por estudiar, tú échale ganas a la escuela. Nosotros trabajamos para que tú estudies. Y mis hermanos, pues fui muy mal estudiante, imagínense. No me obligaron a trabajar, ellos trabajaron muy duro para que yo estudiara. Yo les pedía algo y me lo daban, les pedía libros, me los daban, les pedía cuadernos, me los daban. Todo me lo proveían para que yo fuera un buen estudiante. Y cuando estuve en el high school, en la preparatoria, en el bachiller, me corrieron, hermanos, de la prepa. Por burro y por desordenado. Por desordenado y por burro. Y mis hermanos, por desordenado me corrieron. Y recuerdo que le dije a mi papá, papá, yo sabía que eso, que el estudio, o sea, que mis papás trabajaban tanto para darme los estudios, que yo decía, es que ¿cómo me van a correr de la escuela si ellos piensan que yo soy buen estudiante? Y llegar y dar la noticia y decir, me corrieron. No pude con álgebra, no pude con matemáticas, no pude con física, me corrieron. Y aparte no entraba a clases, me la pasaba afuera, peleándome, fumando, haciendo barbaridad y media. Pero mis papás se esforzaban tanto, me acuerdo que papá me acompañó a la dirección. Y luego, hermanos, pues nos corrieron a los dos. Sí, sí, porque a papá lo humillaron, el director le dijo, su hijo o va a ser un criminal o va a terminar muerto, va a terminar en la cárcel. Dijo, su hijo es un cero a la izquierda en esta sociedad. Total, no, pues, y ni modo de decirle, no, pero miren mis calificaciones, no, está todo mal. Y me corrieron y a papá también. Y yo recuerdo que mi papá estaba tan triste, pero su rostro tan triste de mi padre, porque todo lo que él quería era que yo estudiara.
Yo recuerdo que le decía, papá, quiero trabajar. Decía, no, no, tú estudia, mijo. Yo trabajo para que tú estudies. Qué decepción tan grande para mi familia, para mi papá y para mi mamá. Pues resulta, hermanos, que vamos del Cebetis a la casa y papá no dijo nada. Yo iba nada más viéndolo así, él iba manejando su camioneta y yo iba. O sea, yo volví en sí. No, deja tú, ahí te va. Llegamos a la casa y papá entra, me abre la puerta, pásale, hijo, llegamos. Y luego me dice, ¿tienes hambre? Peor. ¿Tienes hambre, hijo? Siéntate. Y me preparó unos huevitos estrellados con tortilla de harina y frijoles. Y yo me sentía tan mal, porque volví en sí. Yo dije, si al que traicionaste, si al que decepcionaste, te prepara la comida, quiere decir que te ama. Ese es Jesús. Y mis hermanos, yo volví en sí, dije, nunca más le voy a dar esta decepción a mis padres, nunca más, Señor, ayúdame. Y mis hermanos, me empecé a aplicar, ahora hay que rectificar. Ahora hay que rectificar. Y menciono esto a razón de este tema. Hermanos, me metí a otra preparatoria, terminé como el mejor alumno de esa preparatoria. Luego me metí en ingeniería y terminé como ingeniero mecánico. Las matemáticas, física y todo eso, dije, en el nombre de Jesús. Y terminé las matemáticas. Luego, hermanos, sacamos por gracias al Señor una licenciatura en el Ozark Christian College. Y terminé ahora hace poco una maestría en teología. Y le dije a mis papás, aquí está. Hay que rectificar. Hay que decir, aquí está papá, mira mamá. Hay que rectificar. Si para rectificar hay que humillarse, hermanos. Pero tenemos que rectificar. Tenemos que pedir perdón, rectificar. La metanoia es eso, el arrepentimiento, el cambio de rumbo. Volver en sí y luego rectificar. Rectifica, iglesia. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Arrepiéntanse. Vuelvan en sí y rectifiquen su andar. Yo creo que ese es el llamado, hermanos, para nosotros. Quiero terminar, hermanos. No terminamos todo, pero quiero terminar. Mis hermanos, ¿cómo sería tu vida si tuvieras un Jesús así de grande y poderoso que te respaldara? No importa el problema que enfrentemos, ya no va a haber excusas. Porque el Jesús que está velando día y noche por nosotros, sus hijos, es el Cristo Todopoderoso. Yo quiero decirte una cosa, tenemos un Dios peligroso, que nadie se mete con sus hijos. Tenemos un Dios peligroso. Y mis hermanos, quiero terminar, hermanos. Apocalipsis, hermanos, es el libro que ha sido escrito para discípulos cansados, de esos que realmente toman su cruz cada día, se niegan a sí mismos y siguen a Jesús. Desgastados, desanimados, temerosos. Y algunos de estos hermanos están aquí hoy. Hermanos, Apocalipsis no fue escrito para revelar fechas secretas en calendarios. Fue escrito para avivar a los discípulos de Cristo que luchan a diario. No busque esas extrañas interpretaciones. Esto es esto, aquello es aquello, tratando de trazar eventos futuros. Apocalipsis no fue escrito para hacer una bola de cristal, hermanos.
sino para ser un megáfono que nos llama a permanecer fieles a Jesucristo en medio de la tormenta. Porque si lo hacemos, hermanos, al final de la historia, nosotros ganamos. Mis hermanos, va a llegar un día, y ese día se acerca en que Jesús va a declarar a toda la humanidad, a todos, no importa si son gobiernos, si son reyes, si tienen mucho dinero, si son los más influyentes, los que mueven los hilos de la sociedad, las sociedades secretas, no importa qué tan rico, millonario, poderoso, influyente sean las personas de la tierra, un día Jesús va a venir, hermanos, y va a declarar: ya basta, hasta aquí. Cansado del pecado de este mundo, dice el Señor Jesús. Jesús está cansado del asesinato. Jesús está cansado del aborto, hermanos. Jesús está cansado de la hambruna, de la codicia, de la violación, cansado de los chismes, cansado de un mundo que se ha vuelto loco, donde la gente a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Jesús está cansado de los desastres naturales y todo aquello que deja gente muerta, guerras, cansado, hermanos, de eso. Está cansado de las adicciones al juego que desgarran las familias, de la esclavitud sexual, de niños y mujeres. Está cansado de viudas que lloran sin consuelo. Está cansado de ataúdes pequeños donde sepultan a los niños por las guerras. Está cansado, mi Señor, de las falsas religiones. Está harto del gobierno impío. Está harto de las injusticias que le hacen a su iglesia, a su gente, que los arresten, los golpeen, los maten porque creen en Él. El Señor está harto de que Satanás, el enemigo de nuestras almas, se meta con nosotros, la gente que Él ama. Mis hermanos, tenemos un Dios poderoso. Mi Jesús no es pequeño. Mi Jesús está sentado en el trono y se le ha dado, hermanos, un reino que no será destruido. Se le ha dado poder, gloria, fama. Mis hermanos, un día el Señor Jesucristo, con toda su justa ira, va a regresar y hará algo al respecto. Mis hermanos, el mensaje para hoy, para ti, para mí es este: arrepiéntete, arrepiéntete, vuelve en sí y rectifica, vuelve en sí y rectifica. Que entre esposos, que rectifica, no seas orgulloso, orgullosa, vuelve en sí y rectifica, porque Él va a venir y te va a pedir cuentas. No importa cuánto tiempo tengamos de casados, pues tenemos que rectificar, veré. Volver en sí y rectificar. Volver en sí y rectificar. Con tus hijos, necesitas volver en sí. Ha sido muy duro, extremadamente duro con tus hijos. Vuelve en sí y rectifica con ellos. Ámalos, bendícelos. No les digas que son tontos, que son inútiles. Bendice a tus hijos. Levántate las noches y ora por ellos en sus camitas, por tus adolescentes. Ay, los adolescentes son, pero rectifica, vuelven y rectifica y bendícelos en el nombre de Jesús. Ámalos. Es que a mí nunca me amaron, pastor. ¿Y qué? Tú sí, ama. ¿Y el Señor Jesucristo no te ha amado? Ama. Y bendice a tus hijos. Bendice a tu esposa, varón. Hermana, bendiga a su marido. No lo mande incompleto al trabajo, hermana. Bendígalo, no lo mande sin lonche. Bendígalo en el nombre de Jesús. Y varón, bendice a tu esposa en el nombre de Jesús. Vuelve en sí. ¿Y qué? Y rectifica. No importa lo que cueste. No importa lo que te cueste. Vuelve en sí y rectifica. No importa lo que te cueste.
Pónganse de pie, iglesia. Señor, Rey de Reyes, poderoso Jesús, tú eres el león de la tribu de Judá. Tú vas a regresar, Señor, y tu iglesia te espera, Señor. Señor, no deje que caminemos, Señor, sin temor alguno. Tenemos temor de usted, Señor, pero a veces, Señor, nos olvidamos que usted es grande y peligroso, que usted no, Señor, tolera el pecado y que usted ama la santidad, porque usted es santo. No nos deje caminar siempre, Señor, cerca de pecar, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Queremos verte como realmente eres hoy, Señor. Como realmente eres hoy, Señor. Estás glorificado totalmente, lleno de poder, de gloria y majestad, esperando, Señor, esperando venir por tu iglesia, Señor. Te esperamos, Señor Jesús. Te esperamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos en este andar. Santifica nuestras vidas, nuestras bocas, nuestros corazones. Santifícalos, Señor. Gracias. Sé con tu iglesia, Señor. Si alguien hoy, Señor, ha vuelto en sí, Señor, dale la fuerza para rectificar. Si alguien hoy, Señor, en esta congregación ha vuelto en sí, dale la fuerza para rectificar, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita todo el orgullo, Señor. Quita todo el orgullo, Señor, que hay en nosotros, la soberbia. Ayúdanos a rectificar, Señor, a volver en sí, a decir qué hemos hecho, qué he estado haciendo. Perdóname, Señor, y rectificar. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Señor, aquí estamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a llevar a cabo este mensaje, Señor, esta palabra, a ponerla en práctica, en el precioso y poderoso nombre del único que te complace, Padre, tu Hijo